sucedido con la dificultad de Bitcoin a lo largo de este primer semestre del año? ¿Y qué es lo que ha sucedido con el precio este primer semestre del año? Pues precisamente en este video estaré hablando un poco acerca de lo que ha sido el comportamiento del precio de Bitcoin y estaré hablando un poco de lo que ha sido el aumento y las variaciones, la dificultad de la red de Bitcoin a lo largo de esta primera mitad de año. Así que si quieres descubrir estos dos indicativos, estos dos parámetros que tenemos a día de hoy, te invito a que sigas en este video para que lo descubramos juntos. Pero antes de seguir en el video, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar informado. Bueno, y aquí lo primero que vamos a analizar en este video es la dificultad de Bitcoin. Vamos a estar analizando lo que ha sido su comportamiento en este primer semestre del año 2023. Para ello me voy acá a esta página que se llama CoinWars y acá sale esta gráfica que se llama Bitcoin Difficult Chart, que básicamente es una métrica para ver cómo se ha comportado la dificultad de Bitcoin. Podemos ver inclusive aquí lo que ha sido todo este tiempo desde que está Bitcoin o está la red de Bitcoin, y tiene distintas métricas, 3 años, 1 año. En este caso yo voy a utilizar la de 1 año para que vean un poco el contexto de dónde venimos y cómo se ha comportado la dificultad. Fíjense acá, por ejemplo, acá a finales del año pasado, específicamente el día 13 de diciembre de 2022, veníamos de una dificultad de 34.000 aproximadamente. Luego subió un poco y aquí volvió a caer un poco. En estos momentos nosotros teníamos un precio de Bitcoin que estaba bastante bajo, ¿no? Si se quiere. Estamos por el orden de los $16.000. Y bueno, obviamente eso se ve reflejado también un poco en lo que es la dificultad, ya que muchos mineros o muchos equipos, por ser precios tan bajos y son equipos que quizás no son tan eficientes, muchos mineros prefieren apagar los equipos, ya que en vez de darle ganancias, lo que hacen es generarle pérdida. Entonces, cuando hay estas caídas, hay esos precios tan bajos de Bitcoin, sucede mucho esto, ¿no? Que baja un poco lo que es la dificultad, ¿no? La potencia de minado en la red. Otra cosa que les quiero acotar con respecto a esta métrica, estos datos se actualizan aproximadamente cada 2 semanas, ¿ok? Esto no es algo que esté en tiempo real ni nada por el estilo. Fíjense que ahorita dice BTC Difficulty 50.65 y aproximadamente de acá a casi 2 semanas se va a actualizar hasta su próximo nivel, ¿ok? Bueno, seguimos analizando un poco acá. Fíjense que acá ya empieza el año y comenzamos a tener una subida. Fíjense que aquí el día 18 de enero ya teníamos una dificultad en 37, luego siguió subiendo a 39 y básicamente lo que ha hecho es seguir y seguir subiendo, ¿no? Esto también unado a que el precio de Bitcoin en lo que va de este año se ha recuperado bastante. De hecho, actualmente, como pudieron ver acá, estamos en niveles de 30.000. Ya tenemos varios días por encima de este nivel de los $30.000, lo cual es una excelente noticia, ¿no? No solamente para mineros, sino también para el universo cripto en general. Entonces, debido a esta recuperación del precio constante a lo largo del año, también vemos cómo la dificultad mantiene ese gradual crecimiento, ¿no? Acá fíjense que el día 25 de marzo tenemos una dificultad de 46, luego acá subimos a 48, luego acá cayó un poco a 48 y acá volvió a subir a 49.54. Y ya acá, para esta fecha, el 31 de mayo, por primera vez Bitcoin llegó a 50 de dificultad, ¿no?, en la red de minado. Como bien sabrán, esto quizás no es tan bueno para los mineros, ya que al aumentar la dificultad
disminuye un poco lo que son las ganancias de los equipos de minería. Pero por el lado positivo, esto también hace que la red sea mucho más segura y que Bitcoin sea un activo con mayor seguridad, ¿no? Aquí otras cosas interesantes que nos muestra esta página es la dificultad actual, que como pueden ver dice 50.65, y acá nos habla de ese ajuste que yo le estaba comentando. Fíjense, acá nos dice que la próxima dificultad, el próximo ajuste de dificultad está estimado que tome lugar el día 12 de julio del 2023 a las 6:15:50 pm. Y dice que se va a incrementar la dificultad de minado desde 50.65, que es el valor actual, a 51.33. Lo cual va a tomar lugar en el bloque 1480, cerca de 10 días, 3 horas y 22 minutos desde ahora. O sea, una métrica bastante detallada, ¿no?, de cómo sería el aumento de esta dificultad, ¿ok? Y nos dice que ese aumento se daría el día miércoles 12 de julio, ¿ok? Así que bueno, ya por ese lado tenemos este dato que es bastante importante. En resumen, básicamente lo que hemos tenido es un aumento constante de la dificultad, que ha sido bastante. Mira, si se fijan, esto ha sido todo lo que ha sido este año, estos primeros 6 meses, y fíjense que acá a finales del año pasado teníamos caídas, subidas, no era algo tan progresivo, ¿no? Y bueno, ahora vamos a analizar un poco lo que ha sido el precio. Para ello nos vamos acá a CoinMarketCap. Aquí le voy a dar en la gráfica un año para ver un poco más en contexto lo que ha sido el precio. Fíjense acá, actualmente estamos acá en niveles de los 30.600, 30.500 y tanto. Como les digo, ya tenemos varios días por encima de este nivel, lo cual es bastante positivo. Pero si arrancamos desde comienzos del año, fíjense que arrancamos el año con niveles, como les dije anteriormente, en 16.000 y algo, inclusive un poco más bajo. Y de allí básicamente lo que ha hecho es recuperarse, 17.400 el día 10 de enero. Acá subió otro poco, 18.800 el día 12 de enero. Y bueno, como pueden fijarse, ha habido una subida bastante importante, ¿no? Porque si sacamos la cuenta de cuando estamos acá en niveles de inclusive 15.000, inclusive niveles de 15.000, actualmente estamos hablando de que hemos multiplicado por 2 nuestro precio de Bitcoin, ¿no? Lo cual es bastante positivo. Y bueno, lo que ha sido el año, fíjense, el día 16 de enero ya estamos en precios de 21.175, luego volvió a subir otro poco, 23.079 el día 27, luego corrigió un poco acá el día 12 de febrero a 21.000, luego volvió a tener otra alza el día 18 de febrero a los 24.600, luego vuelve a caer y corregir el día 9 de marzo hasta los 20.000, y luego vuelve a tener un rally al alza bastante importante todo lo que fue este mes de marzo, llegando en su parte máxima acá más o menos a valores de los 28.158, y allí básicamente ha entrado en una fase que pudiéramos ver como una fase de lateralización, por así decirlo, ¿no? Que se ha mantenido más o menos en ese rango desde los 27.500 más o menos a rangos de los 30.000 y tanto, inclusive haciendo el máximo histórico del año. Fíjense que acá el día 15 de abril llegamos a un rango de precio de los 30.300 y algo, creo que un poco más inclusive, no llegamos a romper los 31, y hace algunos días sí llegamos a romper lo que fue ese máximo histórico del año, ¿no? Llegando a los 31.000 a mediados del mes de junio, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que tenemos. Acá cayó un poco,
también debido a algunas noticias negativas y también algunas otras noticias que han sido positivas. Parte de esta caída ha sido noticias de la SEC en contra de Binance y distintos exchanges, que son noticias que repercuten de mala manera en el mercado cripto, pero también esta subida responden a noticias positivas, como lo ha sido el interés por parte de fondos como BlackRock, como Fidelity y todas estas compañías grandes de inversión que quieren tener un ETF al contado de Bitcoin para ofrecerle a su amplia cartera de clientes que tienen mucho capital. ¿Ok? Esto ha sido todo por hoy en este análisis de lo que ha sido la dificultad estos primeros 6 meses del año 2023, así como también el comportamiento en resumidas cuentas de lo que ha sido Bitcoin estos primeros 6 meses también del año 2023. Espero les haya gustado este video. Si fue así, los invito a que le den un gran like, como ellos me ayudan mucho a seguir creando este tipo de contenido. Y si tienen alguna duda o algo que comentar, háganlo abajo en la casilla de comentarios, que yo estaré encantado de responderles. Y si les ha gustado mi reciente video, no solamente de criptomonedas, sino de criptominería y finanzas en general, los invito a que se suscriban a mi canal y estén al tanto de todo este tipo de noticias. Por acá se despide como siempre José Rodríguez. Chao. Walk with the Glock, I'm a fucker about. Boy, out with his every place.